Buenas tardes otra vez. Decirles y expresarles que para nosotros es muy bonito cuando tenemos una clase sincrónica. Yo hoy en la mañana estaba emocionada de que por lo menos los iba a tener ahí, a escucharlos, porque es muchísimo más interesante darles unas clases, aunque no los vemos ahí en la foto, pero sabemos que están ahí y si tienen alguna duda la vamos a poder analizar, podemos discutir, podemos escucharlos cómo están y todo. Entonces, pues es bonito siempre poder tener esta oportunidad de compartir las clases y esto que vamos a ver hoy, que es la evaluación de los proyectos educativos. Entonces, siéntanse con la confianza, si tienen alguna duda o algo, pues nos pueden interrumpir en el proceso. Siéntanse con toda la confianza de hacer las preguntas, aprovechando que tenemos una clase sincrónica hoy. Bueno, con respecto a los contenidos que vamos a ver hoy, vamos a ver los propósitos de la evaluación, lo que es el plan de evaluación y los tipos de evaluación. Entonces, bueno, empezar con esta imagen que ustedes la vieron la semana pasada cuando vieron lo que son proyectos, el ciclo de vida, que hay algunas imágenes, algunas varían en algunas de sus etapas, pero principalmente lo que se dice es que el ciclo de vida de un proyecto es la identificación, el diseño y formulación, la ejecución y seguimiento y la evaluación. Entonces, con base en esta imagen, yo les tenía una pregunta. Vemos que la etapa 4 es esa de evaluación. ¿Ustedes consideran que esa evaluación se debe dar al final únicamente? En realidad se da a lo largo de todo el proceso. Ajá, muy bien, sí, se da a lo largo de todo el proceso. ¿Y por qué, Eliana? ¿Por qué no darla solo al final? Porque no, o sea, existen evaluaciones en todo momento y no es tan óptimo evaluar al final, porque puede ser que algo se esté dando mal o quizás que haya que ver y hacer cambios al inicio o a la mitad del proyecto. Y si se deja la evaluación para el final, no se podría observar eso. Muy bien. Sí, al final, mucho antes los proyectos, ¿verdad? Era como la evaluación, la hacemos al final y bueno, ¿qué pasa si todo estaba mal? Nunca nos pudimos dar cuenta, no pudimos corregir ningún proceso 14 horas. Porque ya es muy tarde, porque ya terminó el proyecto y hicimos la evaluación al final. Entonces es muy importante, pues, no solo dejarla para el final. Bueno, la definición de evaluación es una valoración tan sistemática y objetiva como sea posible de un proyecto, programa o política que se está desarrollando o sea completado, o sea completado su diseño, implementación y resultados. Entonces aquí hay dos palabras clave, que es la palabra sistemática, que aquí la parte de sistemática lo que nos quiere decir es que sea algo organizado, que sea algo planificado, ¿verdad? Que realmente lo tengamos en cuenta, no sea algo como que de repente se nos ocurrió que vamos a evaluar. Y también la parte objetiva, que tenemos que tratar de buscar los medios para que la evaluación generalmente sea algo objetivo, que el indicador que vamos a seleccionar, que la pregunta que vamos a seleccionar, que sea muy objetiva. ¿Y por qué? Porque muchas veces los que evaluamos, y en el caso posicionándonos en los proyectos de cada uno, pensando en eso, ¿verdad? Que si nosotros vamos, por ejemplo, al IAFA, si vamos a ir a desarrollar una actividad educativa, entonces al final nosotros somos los que vamos a hacer esa evaluación. Entonces tiene que ser lo más objetiva porque si no va a ser muy fácil que nosotros ahí tergiversemos un poquito las cosas inconscientemente, porque como nosotros hicimos todo ese proceso del desarrollo de la estrategia educativa y todo esto, entonces nosotros vamos a considerar pues una buena estrategia educativa. Entonces tenemos que tratar de que las preguntas sean lo más objetivas para que nosotros no podamos pues dar nuestro juicio de valor, por ejemplo, sino que sea bajo la objetividad de la pregunta y del indicador que hayamos establecido. Y bueno, los propósitos de la evaluación en proyectos de promoción de la salud. Ahí, bueno, les recomiendo este libro, que ahí está la bibliografía, al final la van a ver, y era parte de las lecturas que nosotros les recomendamos, que habla de la evaluación en proyectos de promoción de la salud. Entonces, se dice que el propósito principal
de los proyectos, de la evaluación en proyectos de promoción de la salud, es analizar los cambios que se han producido a raíz de nuestra intervención. Nosotros a veces no utilizamos la palabra intervención porque a veces suena como que vamos a intervenir a esa comunidad y que vamos a, suena como muy unidireccional. Muy biológico también, intervenir, actuar. Sí, sí, exacto, como una intervención, suena como cuando uno interviene en un paciente o algo así, como muy... Entonces, nosotros generalmente lo que utilizamos es la palabra abordaje. Entonces, igual en la literatura sale intervención, abordaje. Nosotros generalmente utilizamos que vamos a ir a hacer un abordaje en una población, pero en realidad cualquiera de las dos se puede decir. Entonces, primero, bueno, ¿qué cambios produjo ese abordaje que nosotros realizamos? Después, comprobar en qué grado esos cambios se han producido de una manera eficaz y eficiente, que ahora vamos a revisar los términos de eficaz y eficiente. Y por último, explorar los procesos que han llevado a que tales cambios se produzcan. Entonces, toda esa parte de los procesos, sus resultados, es lo que vamos a ver como toda la parte de evaluación. Entonces, bueno, ¿qué debería llevar un plan de evaluación? Primero, muy importante, ¿quién va a evaluar? Entonces, ahorita vamos a ver que la evaluación la pueden hacer diferentes actores, ya sea los participantes, ya sea nosotros mismos como los que estamos desarrollando el abordaje, o pueden ser personas externas. Entonces, tenemos que tener claro quién va a desarrollar quién va a evaluar. Después, tenemos que ser muy conscientes de qué queremos que se evalúe, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos evaluar. Esta pregunta la podemos responder con nuestros objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Entonces, ¿qué queremos evaluar? Va a ir con base en estos objetivos, lo que queremos lograr, y entonces eso es lo que vamos a evaluar para ver si se cumplieron o no esos objetivos. También evaluar como el proceso, porque podemos saber si se cumplieron o no los objetivos, pero entonces tendríamos esa respuesta, pero también nos interesa saber por qué se cumplieron esos objetivos o por qué no se cumplieron esos objetivos, o algunos se cumplieron y algunos no. Entonces, ese por qué también es importante en el qué se evalúa, ¿verdad? Pensándolo así, por ejemplo, digamos que nosotros vamos a hacer una estrategia educativa para las tías del PANI. Entonces las tías son las cuidadoras de esos niños. Entonces vamos a hacer una estrategia educativa porque ellas pasan muy estresadas. Entonces vamos a hablar de salud mental y todo esto. Entonces al final lo que queremos ver es, en esta estrategia educativa, nuestro objetivo era pues darles a ellas las herramientas como para cuando están estresadas. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Cuando están estresadas, entonces que ellas sepan cómo actuar, cómo resolver eso. Entonces, nuestro resultado en qué se evalúa es esas tías, saber si aprendieron realmente qué pueden hacer cuando están estresadas. Entonces, esa sería nuestra evaluación de resultados. Pero resulta que vimos que de todas esas tías las pusimos las pusimos varios casos, y algunas sí pudieron resolverlos, otras no. Entonces, para saber por qué fue que pasó eso, podemos hacer una evaluación de proceso, que fue qué pasó de cuando empezamos el abordaje hasta que terminó el abordaje. Ese es el resultado. Y el proceso va a ser toda esa parte de por qué fue lo que pasó, que algunas sí lo lograron y otras no. Después tenemos, bueno, quién se evalúa, qué se evalúa, y por último, cómo y cuándo se evalúa. Entonces, es muy importante tener ese plan de evaluación que nos va a indicar, que nos va a resolver estas tres preguntas. Porque, bueno, es parte de la planificación del proyecto, parte de la formulación del proyecto es este plan de evaluación. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos para que sea un buen plan de evaluación? Entonces, tenemos que tener una metodología bien definida. Siempre lo que decimos con las metodologías es que deberían de ser como una receta de cocina. Por ejemplo, si usted va a hacer un queque, tiene que venir bien indicados los ingredientes de ese queque, y después tienen que venir todos los procedimientos, porque si dejamos ahí un ingrediente y damos por sentado que la persona va a saber qué hacer con ese ingrediente,
pues probablemente la persona no va a saber qué hacer con ese ingrediente. Entonces es lo mismo con la metodología para la evaluación. Realmente tiene que estar bien definida para que la persona sepa cómo va a aplicar esa evaluación. Y aquí lo estamos viendo para un proyecto educativo, pero si lo vemos en la vida real, esa evaluación es muy importante porque si, por ejemplo, yo trabajo en algún lugar, pero resulta que ese día yo no pude hacer la evaluación, que Manuel, no pude ir a hacer la evaluación y Manuel me va a sustituir, entonces ahí debería estar como receta de cocina todo ese procedimiento para que Manuel pueda aplicarlo. Después tenemos que los objetivos tienen que ser claros y concisos, muy importante, la evaluación va muy de la mano con los objetivos, entonces si tenemos objetivos claros y concisos, vamos a saber qué es lo que queremos al final de nuestro producto final. Entonces nos va a quedar muy sencillo de hacer esa evaluación. Después, bueno, la evaluación es parte como de un proceso de investigación, ¿verdad? Porque queremos realmente ver si está funcionando o no está funcionando el abordaje que nosotros desarrollamos y que estamos implementando. Entonces, el procedimiento de recolección de la información para esa evaluación tiene que estar bien estandarizado. Tenemos que tener nuestros instrumentos para recolectar esa información de evaluación. Y por último, también prever las barreras que nos podemos conseguir para que podamos tener a la hora de evaluar. Entonces, por ejemplo, si hacemos un instrumento, vean que mucho aplica para lo que es recolección de datos en general, porque al final en la evaluación vamos a recolectar datos. Entonces, prever esas barreras de que si hicimos un instrumento muy largo, que resulta que las personas desarrollaron el abordaje y ya se tenían que ir y nosotros hicimos un cuestionario como de 20 preguntas para ver si realmente aprendieron o no. Entonces, prever como esas barreras y ser muy, muy realistas con lo que vamos a preguntar y con lo que no. Y seleccionar bien las preguntas, porque a veces se repiten, o sea, se pregunta diferente, pero es la mismo tema. Entonces, evaluar eso. Sí, parte de la ética que uno tiene es pues tratar de evitarle contratiempos a las personas. Entonces, valorar si realmente qué me va a generar esa pregunta que yo estoy haciendo, si realmente la voy a utilizar para algo o en realidad lo quiero hacer como para tener como más respuestas y más información. Entonces, valorar mucho eso, ¿no? Eso que dice el profesor Manuel, no repetir mucho las preguntas. Bueno, no repetir las preguntas. Bueno, y los tipos de evaluación, entonces vamos a ver dos tipos. Está según el responsable, quién hace la evaluación, y también la tenemos según el momento. Entonces, según el responsable, tenemos lo que es una evaluación interna dependiente, que es, por ejemplo, cuando nosotros, como los que desarrollamos el abordaje, somos los responsables de hacer esa evaluación, o sea, los ejecutores del programa somos los que vamos a hacer la evaluación. Eso se llama una autoevaluación, nosotros estamos autoevaluando nuestro programa. Pero hay otro tipo de evaluación, que es la evaluación externa, evaluación independiente. Entonces, por ejemplo, ahí es cuando tenemos, vamos a ver, tenemos algunas personas que van a trabajar en la clínica de TIVAS. Entonces, acá tenemos la evaluación interna que la vamos a hacer nosotros como ejecutores del programa. Sin embargo, tenemos esa evaluación externa que puede ser, bueno, ahí yo me estoy incluyendo con mi equipo de trabajo, pero la evaluación externa hasta podría ser más bien los estudiantes que van a desarrollar en la clínica de TIVAS el proyecto, eso es evaluación interna. El profesor sería evaluación externa porque va a evaluar desde su punto de vista, es una evaluación independiente. Sí, o como en el IAP, digamos, hay un grupo IAP, ¿verdad? Que es, ¿no? Participan, bueno, van a ver más adelante que es el IAP, o ya lo vieron, no sé si estoy seguro. Bueno, el IAP es una investigación, acción participativa, es una temática, es una forma, es una técnica, ¿verdad? Para, metodología más bien, para hacer investigaciones, donde hay de esas dos evaluaciones, interna y externa. Y hay veces, ¿verdad? O sea, siempre se mezclan, ¿verdad? Porque es más rico, ¿verdad? En el proceso. Sí, sí, sería muy aburrido, digamos, si solo nosotros nos evaluamos, porque
al final de cuentas, siempre dicen eso, ¿verdad? ¿Cómo es el dicho de que nadie, como es más fácil ver los errores de los de... Bueno, hay un dicho que ahorita no me acuerdo, Manuel, pero... No, yo soy también como el Chavo del 8, ahí no, yo en los refranes también. Bueno, no sé, hay un dicho que, bueno, pero en realidad lo que les quiero decir con esto es que es muchísimo más fácil, a veces como nosotros estamos involucrados ejecutando el programa, nosotros fuimos los que lo diseñamos, le tenemos un amor a ese programa porque es nuestro bebé, realmente tal vez no vamos a ver muchos de los defectos o algunos errores que tiene el programa. Entonces, por eso está tan importante tener también una combinación, porque la interna, nosotros podemos también ser muy autocríticos de lo que hicimos, pero tal vez ya estamos como más familiarizados y todo, entonces tal vez se nos vaya a ir algunos aspectos importantes. Entonces aquí entra la externa, que lo está viendo desde otro punto de vista y es como una vista fresca que hace una evaluación. Entonces, como decía el profesor Manuel, es muy importante la combinación de ambas evaluaciones. Después podemos clasificar las evaluaciones según el momento. Acá tenemos lo que es, bueno, todo lo que es el diseño, el proceso, si queremos evaluar lo que es el proceso, los resultados y el impacto. Entonces, bueno, iniciamos con lo que es la evaluación de diseño. Entonces, la evaluación de diseño lo que quiere es evaluar como toda la metodología del proyecto. Entonces, por ejemplo, evalúa que si el proyecto se adapta a la población meta, si realmente a la hora que nosotros fuimos a diseñar esa metodología, realmente lo adaptamos a la población con la que queríamos trabajar. Por ejemplo, si vamos a trabajar con una población adolescente y resulta que hicimos estas planificaciones didácticas como para 3 horas y sabemos que la población adolescente sus tiempos de atención son bastante cortos. Entonces realmente estamos adaptando esa metodología y ese diseño a la población meta. Entonces esto lo vamos a hacer con la evaluación metodológica. Después la pertinencia de la temporalización. Por ejemplo, la frecuencia, cuántas sesiones vamos a hacer, por ejemplo, el número de sesiones, con qué frecuencia, si es 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, y la duración de estas frecuencias también. Los temas van acorde a la población con la que vamos a trabajar. Después la adecuación de los recursos utilizados, el tipo de actividades o dinámicas propuestas, etcétera, y el presupuesto. Entonces, si realmente el presupuesto se adaptó a lo que nosotros estábamos proponiendo, porque a veces nos pasa que establecemos un presupuesto, pero resulta que al final no contemplamos tal cosa, no contemplamos otra. De hecho, en el presupuesto siempre se dice que uno debería presupuestar como un 10% más de lo que uno va a gastar. ¿Para qué? Porque esos son como todos los incidentales que pueden haber durante el proyecto que uno no contempló. Entonces ese 10% le va a servir. Eso se puede hacer en algunas ocasiones, sin embargo en otras pues tenemos el presupuesto así súper limitado, entonces no podemos darnos el lujo de dedicar un 10% para esos incidentales, pero siempre es bueno pues dejar como un colchoncito que se le dice para en caso de que surjan algunos gastos que se tengan. Esta evaluación se suele realizar al finalizar el programa, todo lo que es la evaluación del diseño. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo claro. Profe, yo tengo una pregunta. Es que, bueno, en realidad es como un comentario. No es como muy raro el hecho de que se evalúe el final, ya cuando ya se aplicó. Ajá, ok. Porque, digamos, si yo tengo la oportunidad de evaluarlo antes de aplicarlo, sería mejor porque de ahí al final me daría mejores resultados, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, esta literatura, esta clasificación que les presento es este libro que les mencionaba de Salmerón. Y estoy totalmente de acuerdo con usted que es un poco extraño ya evaluar el diseño al final. Digamos que es un poco que no debería, porque uno debería de poder hacer esas correcciones.
Sin embargo, hay literatura que ni siquiera incluye la evaluación de diseño, sino que la que incluye es la evaluación de proceso, que es la siguiente. ¿Por qué? Porque al final ustedes van a ver que los indicadores que utiliza la evaluación de diseño y la evaluación de proceso son realmente los mismos. La única diferencia es que la evaluación de proceso se da durante todo el proceso y la evaluación de diseño es al final, como que usted toma sus conclusiones de que si el diseño fue mejor o no y en qué factores pudo haber cambiado. Sin embargo, mucha de la literatura ni siquiera incluye esta evaluación de diseño. ¿Por qué? Porque está incluida, está inmersa dentro de la evaluación de proceso. Entonces, aquí yo lo dividí según la literatura, pero en realidad ustedes van a ver que los indicadores son muy similares. Entonces, aquí lo que cambiaría es que la evaluación de proceso se da a lo largo de todo el proceso y la evaluación de diseño se da al final, como que usted saca las conclusiones de cómo estuvo su diseño al final. Entonces, sí, concuerdo totalmente con Alina, que no debería ser solo al final que se evalúe todo este diseño. Sí, pero yo creo que más bien eso que se hace al final de evaluación de diseño es si funcionó como un todo, ¿verdad? El planteamiento original del proyecto. Y el proceso, ¿verdad? La evaluación del proceso se desarrolla en la ejecución misma del proyecto. Exacto. Entonces son complementarias. Tal vez la ubicación debería ser antes del proceso y después la diseño, ¿verdad? En ese esquema que presentó el autor. Sí. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿en qué momentos digamos, se toma la decisión de de llevar a cabo la evaluación? ¿De qué tipo, digamos? Usualmente en un proyecto se hace una evaluación al final, digamos, por el ciclo, pero ¿qué momento yo digo, bueno, voy a hacer una evaluación del proceso? ¿Voy a comenzar este proceso como tal? ¿O es algo, digamos, que se lleva dentro del proyecto y no precisamente, no sé, se hace de manera conjunta? No sé si me doy a entender con la pregunta. La primera sí se la entendí. Voy a responderle a ver si le aclaro la duda y si no me vuelve a hacer la consulta. El momento va a depender de muchas cosas. Una, y creo que es la más importante, de los recursos que vayamos a tener y también del abordaje que se vaya a realizar, porque no es lo mismo si mi abordaje es solo una sesión educativa o si mi abordaje es todo un proyecto de tantos meses. Entonces ahí tendríamos que valorar en qué momentos. Pero esto de considerar los momentos sería más que todo los recursos, y tanto los recursos económicos como de tiempo, los recursos económicos, así como los recursos humanos, de cuántas personas tenemos para poder tabular toda la información que vamos a recolectar. De hecho, ahora nosotros les vamos a presentar un caso de un proyecto y ahí vamos a hablar un poco de lo que fue la evaluación que se realizó en ese proyecto. Pero sí, el momento va a depender de los recursos que tengamos y también de los recursos financieros y humanos que vayamos a tener y cuál es el propósito de hacer esa evaluación. No hacer evaluaciones, digamos, por hacerlas, sino, por ejemplo, si yo voy a hacer una evaluación de un año, entonces sí, por lo menos debería tener así como mínimo, si no tengo tantos recursos, una evaluación a mitad del proceso para yo saber cómo va el proceso, si realmente las personas con las que estoy trabajando están contentas, si les ha gustado la evaluación, todo eso, si les ha gustado el abordaje y todo. Y la del final, que es la que vamos a ver ahora, que es toda la parte de resultados. Perfecto, gracias, profe, sí. Sí, gracias, profe. Okay. Bueno, entonces estamos con la evaluación de procesos. Entonces, la evaluación de proceso dice que es las diferencias entre lo inicialmente previsto en la planificación y lo que se está llevando a cabo. Entonces, todo lo que yo planifiqué y si va acorde a lo que yo planifiqué. Si estamos en el tercer mes de desarrollo de ese abordaje y si realmente hemos ido cumpliendo todo eso que nosotros nos propusimos cumplir. Se dice que la evaluación debe ser continua para reorientar la intervención. Entonces sí, pues la idea es que sea un proceso, que le demos continuidad para ver si tenemos que hacer como un ajuste de lo que teníamos planificado. Y ahí es importante pues
pues tomarlo en consideración de que es mejor hacer los ajustes a decir, no, tengo que cumplir todo lo planificado tal como estaba, porque, bueno, eso va a depender mucho, digamos, si es un proyecto donde a usted le están dando financiamiento y usted propuso esto y no lo puede cambiar, pues tiene que negociar con la persona que le está dando el financiamiento, ¿verdad? Y decir, bueno, nosotros teníamos establecido esto, pero sin embargo hemos visto esto y esto y esto, y entonces realmente tenemos que cambiarlo. Entonces, pues a mí me parece que es mejor pues no seguir con lo planificado, pero siempre respaldarlo de por qué, porque nosotros consideramos que nos tenemos que salir un poco de lo planificado, porque lo ideal es siempre cumplir el cronograma, ese sería lo ideal, pero no siempre se presenta. A veces vamos a ver que en el proceso surgen algunos inconvenientes, entonces vamos a tener que modificar el proceso, digámoslo así, y hacer ajustes en el calendario, en el presupuesto. Y los 3 aspectos esenciales para evaluar en la evaluación de proceso es si estamos cumpliendo las actividades y su temporalización. Entonces, ¿qué nos sirve para evaluar eso? Si estamos cumpliendo las actividades y su temporalización. Alguien que me diga qué El diseño también. ¿Cómo, perdón? Puede ser el diseño, profe, también. No, aquí sería el cronograma. Porque vemos, el cronograma es una herramienta que nos va a servir a hacer un buen cronograma y a hacer un cronograma realista. Cuando uno está empezando a trabajar en proyectos, a veces el pecado que tenemos es que creemos que todo lo podemos hacer. Entonces estamos tan emocionados en el proyecto que hacemos un cronograma súper ajustado. Entonces tenemos que ser realistas y tenemos como que planificar como a largo plazo y ver y visualizarnos de que vamos a poder cumplir y tratar de no ahorcarnos, digamos, con un cronograma demasiado tallado que no vamos a poder cumplir. Hay que dar espacios para, digamos, esas reprogramaciones, porque muchas veces el cumplimiento no solo depende de nosotros, sino de factores, de instituciones, de otras circunstancias que no siempre están a nuestro alcance. Entonces, exacto, ese cronograma tiene que ser, ¿verdad?, con la posibilidad de hacer cambios. Sí. Sí, entonces una de las principales herramientas que tenemos para evaluar es ese cronograma, si realmente lo estamos cumpliendo o no. Porque a veces empezamos, bueno, no planeamos las cosas, no sabemos que tenemos 3 meses para cumplir ese proyecto y resulta que estamos muy relajados, empezamos el primer mes y ahí vamos, y cuando vemos todo nos quedó como para la última semana o el último mes, y entonces todas las actividades se concentraron en ese último mes porque no distribuimos bien las actividades que teníamos que hacer. Después tenemos la adecuación y rendimiento de los recursos. Entonces, acá, por ejemplo, con los recursos económicos, ¿cuál sería una de las herramientas que nos puede servir para valorar si estamos haciendo un buen uso de los recursos? El presupuesto, ¿no? Ajá, el presupuesto. Entonces, esa es otra herramienta también que tenemos para evaluar los procesos. Entonces, bueno, vemos que si se están cumpliendo realmente las actividades, si se adecúan y el rendimiento de los recursos. Y ahí tenemos los recursos financieros, que es mucho de lo que le tenemos que prestar atención, pero también está el recurso humano en proyectos grandes donde tenemos que contratar personas, por ejemplo. Entonces acá hay algunas matrices de recursos humanos donde dice quién es el responsable de cada una de las actividades. Eso ya es un proyecto más grande, pero ustedes también podrían hacerlo. Por ejemplo, en las planificaciones didácticas, nosotros siempre les pedimos que pongan al responsable de cada una de las actividades. Y eso por 2 cosas, porque cuando estamos en el campo, en el trabajo de campo, es importante que nosotros sepamos, así, María Fernanda era la responsable de llevar a cabo la actividad. Y Alma y Alina resulta que estaban ahí sentadas y no hacían nada. Entonces, bueno, a nosotros nos queda claro, como en la planificación, bueno, cuál era la responsabilidad de María Fernanda. Y Alma y Alina tal vez estaban tomando notas, pero tal vez, entonces ya hay uno va identificando quién era el responsable de cada cosa, de cada tarea. Entonces también nos sirve, pues, una matriz de
de responsables como para ver, bueno, si esto no funcionó, esa actividad no funcionó, entonces yo voy y le pregunto al responsable, que en este caso sería Alma, de esa actividad, qué fue lo que pasó, por qué no funcionó la actividad y todo. Entonces, en proyectos muy grandes es bueno hacer una matriz de recursos humanos, de responsables, que es la persona, y cuáles son las tareas de cada una de las personas. Y después tenemos lo que es la satisfacción de los participantes, que ahora vamos a ver algunos indicadores para ver cómo podemos evaluar esa satisfacción, si los participantes les gustó la actividad. Y aquí lo vemos y tal vez se puede ver muy complejo, pero en realidad si ustedes ven, bueno, hemos visto el cronograma, un presupuesto, satisfacción de los participantes puede ser solo, le gustó la sesión, si queremos valorar el tiempo de cuánto duró la sesión o los temas, qué es lo que nosotros queremos evaluar. Entonces son preguntas bastante sencillas de un sí o un no, por ejemplo. ¿Le gustó la sesión? Sí, no. Y podemos poner ahí un por qué en caso de que ponga de que no le gustó la sesión. Esa puede ser una evaluación de proceso. O qué le pareció el tiempo dedicado a tal actividad. Entonces ahí podemos evaluar el tiempo, si estuvo acorde o no. Y entonces si a ellos no les gustó, si les pareció muy largo, entonces para la siguiente sesión vamos a ver qué podemos planificar. Este es un cuadro, una tabla que trae algunos componentes. Este autor dividió los componentes de procesos en varios, por ejemplo, en el contexto, en alcance, dosis entregada, recibida, fidelidad, implementación y reclutamiento. Entonces, esta es una forma que el autor como que agrupa qué es lo que deberíamos evaluar en la evaluación de procesos. Entonces, por ejemplo, él dice que se debería evaluar el contexto. Entonces, evaluar los aspectos políticos, sociales y económicos que influyen en la implementación de la intervención o del abordaje. Esta literatura era para proyectos de salud pública. Entonces, bueno, en la evaluación de procesos podemos hacer esta evaluación, si el contexto, si realmente el abordaje que nosotros estamos haciendo aplica para el contexto que tenemos, para por ejemplo, las características de la población, todo eso es el contexto, entonces si aplica para niños. Tal vez estamos utilizando un vocabulario muy elevado y resulta que estamos trabajando con niños de primer grado, entonces ver cómo podemos evaluar ese contexto. Después el alcance, que es siempre las listas de asistencia, por ejemplo. Entonces, ver el alcance que tenemos, eso nos lo da una lista de asistencia. A cuántas personas llegamos. Después está la dosis entregada, que es el número o cantidad de unidades previstas de cada intervención o cada componente entregado o provisto. Por ejemplo, la dosis entregada es... nosotros hicimos un abordaje con la población de tercer grado. Entonces, la dosis entregada es muy parecido al alcance, es todas las personas con las que pudimos trabajar. Entonces, nosotros decimos, bueno, de los terceros grados de la escuela de Acerrí, pudimos trabajar con 60 estudiantes. Entonces, esa sería la dosis entregada, que va muy de la mano con lo que es el alcance, que es la asistencia. Después tenemos lo que es la dosis recibida, que ahí sí lo que queremos ver es como ese grado de participación activa de los participantes. Entonces, por ejemplo, si estuvieron 60 estudiantes de primer grado, pero resulta que hicimos una actividad de participación y nosotros esa dosis recibida la podemos hacer por observación, que nosotros decimos, bueno, hicimos una actividad que era brincar, bailar y no sé, era brincar y bailar. Sin embargo, de todos los estudiantes de primer grado, que eran 60, que estaban presentes, solo 30 lo hicieron. Entonces esa sería la dosis recibida, como esa participación activa, porque puede que estén en el aula, pero puede que no estén participando. Entonces eso puede ser solamente de observación, por ejemplo, una guía que ustedes digan, bueno, 30 participaron y los otros 30 ni estaban prestando atención. Esa es parte de la evaluación de procesos. Tenemos lo que es fidelidad. Entonces es la calidad e integridad con que perciben las personas que se presentó la intervención. La fidelidad es, por ejemplo, si nosotros ofrecimos que íbamos a hacer este evento, si realmente lo pudimos o no desarrollar como tal cual era.
o si nosotros tuvimos que cambiar algo porque resulta que como eran niños lo tuvimos que ajustar y entonces ya no era fidelidad, es esa si pudimos mantener el abordaje como lo teníamos programado y planeado o si tuvimos que hacer ajustes. Entonces, ¿qué tantos ajustes tuvimos que hacer? Está la implementación, una puntuación compuesta que indica en qué medida la intervención ha sido implementada y recibida por el público objetivo. Entonces eso sería, bueno, un poco de lo que fue la fidelidad con la dosis recibida. O sea, entonces fidelidad es qué tanto pudimos mantener la actividad que teníamos planificada y qué tanto fue recibida por el público objetivo. Entonces la implementación sería mezclar esas dos, la fidelidad y la dosis recibida. Y luego también cómo podemos evaluar el proceso también con el reclutamiento. Resulta que íbamos a trabajar, el reclutamiento es súper importante en población adulta, por ejemplo, o población que no es, ay Manuel, ¿cómo se dice? Cuando es población cautiva, perdón, sí. Cuando es población cautiva, el reclutamiento no es tan importante, pero cuando es población no cautiva, por ejemplo, en los adultos pasa mucho. Nosotros hicimos hace un tiempo una práctica que era en el Instituto Clodomiro Picado. Ellos no eran población cautiva porque en realidad lo dejaron abierto. Si quieren, los que quieren van, participan, los que no, no participan. Entonces el reclutamiento nos costó un montón porque por más de que nosotros invitábamos a las personas a participar, pusimos varias infografías, motivamos a las personas, pero muy pocos participaban. Entonces, esa parte del procedimiento de reclutamiento, de cómo atraemos a las personas, también es parte de la evaluación de procesos que tenemos que hacer para ver si realmente estamos haciendo un buen reclutamiento o si no lo estamos haciendo bien o qué podemos hacer. También nos costó mucho en el mercado Borbón, que también fue otra población de adultos. Entonces, lo que hemos podido identificar es que los adultos, pues, de hecho lo vamos a ver en la próxima clase, a veces cuesta muchísimo hacer un buen proceso de reclutamiento porque el adulto, primero, no es población cautiva, entonces no es como en la escuela que yo les digo, bueno, todos los de tercer grado van a participar, entonces ahí ni hay que hacer proceso de reclutamiento. Pero cuando son poblaciones que no son cautivas, usted tiene que ver cómo motiva a esas personas para que asistan, qué les va a dar usted a cambio. Y a veces en los adultos la salud no es prioridad, porque son personas que tienen hijos, son personas que que trabajan todo el día, entonces quedarse un ratito más, pues definitivamente no es negociable, tienen un montón de quehaceres en la casa, entonces tal vez puede que estén interesados, pero como tienen tantas cosas que hacer, entonces la verdad no priorizan este tipo de actividades. Entonces ahí sí sería muy importante ver la evaluación del reclutamiento que se hizo y eso nos va a decir mucho de por qué la participación o no participación de las personas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Todo claro? Todo claro, profe, gracias. Bueno, y luego seguimos con lo que es la evaluación de resultados. Entonces ya la evaluación de resultados es comprobar hasta qué punto se están logrando los objetivos establecidos. Entonces, bueno, de todo, va muy de la mano, entonces vean que es con los objetivos. Si nosotros teníamos estos objetivos, ¿hasta qué punto los estoy logrando? La evaluación de los resultados se suele hacer al finalizar el programa. Sin embargo, cuando son programas muy grandes, que tenemos un proyecto que es un abordaje de 1 año o de 2 años, entonces sí es bueno hacer a la mitad una evaluación de resultados para ver si se están cumpliendo o no, y ver si no se nos están desviando mucho los resultados que teníamos y los productos que hemos obtenido. Y entonces en la evaluación de resultados generalmente se evalúa lo que son los conceptos, las actitudes y los procedimientos. Entonces, más que todo, no sé si ustedes han escuchado de CAPS. ¿Han escuchado el CAPS? No, profe, al menos yo no. Ok, los conocimientos, actitudes y prácticas. Ok,
Bueno, generalmente nosotros les llamamos CAPS a eso, que nosotros, bueno, lo primero es ver el concepto, si realmente manejan el concepto. Después tenemos lo que es la actitud, que es la actitud que tienen ante esa situación. Y lo último, que es como lo más complicado, es ya lo procedimental, es que ya lo lleven a la práctica. Entonces, lo primero es como conocer al respecto de ese tema, después tenemos la parte de actitudinal y por último la parte procedimental. Entonces, dependiendo de en qué etapa estemos o dependiendo del abordaje, vamos a querer simplemente que reconozcan conceptos o simplemente que estén sensibilizados hacia un concepto que sería como más lo actitudinal. Y ya el procedimental es cuando ya queremos que lleguen a la acción, que realmente haya un cambio. Todo debería de ser, ojalá, llegar a la parte procedimental. El ejemplo del tabaco es muy claro, digamos, de esta técnica, ¿no? Del fumado, no fumado, tiene conocimientos, tiene aptitud, tiene sensibilidad de dejar el fumado o no. Y la práctica o el procedimiento, ¿verdad? Es cuando ya realmente da el paso en el sentido de que deja de fumar. Todo eso es, digamos, un ejemplo muy clásico. Sí. Sí, que va muy de la mano con todo lo que son los estadios del cambio, ¿verdad? Lo de la teoría de Prochaska y Di Clemente, ¿verdad? Que primero, al principio es como reconocerlo, ¿verdad? Es esa parte conceptual, saber que existe y que está ahí. Contemplativa. Ajá. Exacto, toda la etapa de precontemplación, contemplación, hasta lograr ese cambio. Entonces, esto es un poco la parte de cómo propone Salmerón que se evalúen los resultados, que si logramos resultados conceptuales, de que lograran conocer algunas cosas, resultados actitudinales y por último, que es como ya llegar a esa parte donde la persona pues modifica sus conductas. Que eso, si ustedes lo ven, esta literatura de promoción de la salud tiene mucho de la parte de promoción de la salud, digamos que antigua, de que la idea era pues modificar conductas y todo esto. Sin embargo, hay alguna teoría nueva que tiene otros propósitos, ¿verdad? Después, por último, tenemos lo que es la evaluación de impacto. Que un tiempo después de finalizar el programa, si los participantes han asimilado en su vida los conocimientos y habilidades adquiridas durante el programa. Y esto se hace mediante cuestionarios o entrevistas grupales. La evaluación de impacto, las preguntas que vamos a desarrollar son muy similares a la evaluación de resultados. La diferencia va a ser el tiempo, que generalmente para tener una evaluación de impacto debería de pasar un tiempo aproximado, por ejemplo, de 1 año, para ver qué tanto se mantiene, pues lo que yo logré en ese abordaje, qué tanto se mantiene o qué tanto ya se perdió todo lo que era ese abordaje que nosotros hicimos con la población. Y después, bueno, tenemos 2 términos que es eficiencia versus eficacia, que ahorita lo vamos a ver en un gráfico más claro. Pero para saber un poco los términos, eficacia es el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos en el tiempo previsto y la calidad esperada. Entonces, acá la eficacia nos habla de tiempos y recursos. Y después tenemos lo que es la eficiencia. ¿Qué eficiencia es? Capacidad para seleccionar y usar los medios más efectivos y de menor desperdicio con el fin de llevar a cabo una tarea o lograr un propósito. Entonces ahí hablamos de lo que son los éxitos y los fracasos. Entonces, bueno, ¿por qué les estoy mencionando lo de eficiencia y eficacia? Este gráfico que está acá nos muestra lo que nosotros hablábamos un poco de las etapas de los proyectos y bueno, esta es otra literatura que se basa más que todo como en la teoría de proyectos. Entonces, acá ellos mencionan que existen varias etapas para un proyecto. Entonces, primero tenemos todo lo que son las entradas. Entonces, son todos esos insumos que tenemos para desarrollar el proyecto. Bueno, para que
¿Han escuchado de la teoría del marco lógico? Uy, sí. Bastante. Sí. ¿En dónde vieron la teoría del marco lógico? No, yo la he escuchado, yo creo que no la hemos visto. Bueno, yo la he visto, pero en clases no la hemos visto. Ah, ok. Bueno, la teoría del marco lógico, de hecho, la van a utilizar mucho en el programa de licenciatura. Nosotros hacemos pues tomamos algunos de los aspectos importantes de la teoría del marco lógico, porque el marco lógico lo que nos define son como las diferentes etapas para llevar a cabo un proyecto. El marco lógico es una teoría bastante antigua, pero sigue siendo muy, muy utilizada para lo que son los proyectos. Entonces, la teoría del marco lógico lo que nos propone es que existen lo que son las entradas, que son esos insumos que tenemos para desarrollar el proyecto, que entran a este proceso, que son todas las actividades que desarrollamos a lo largo del proyecto, y tenemos las salidas, que son esos productos que logramos. Posterior a esas salidas, esos productos que logramos, tenemos los resultados, que serían esos beneficios directos, y luego tenemos los impactos, que serían los beneficios extendidos. Entonces, bueno, lo que dice la teoría, que este autor clasifica, digamos, que la evaluación en lo que son acciones de supervisión y acciones de evaluación. Entonces, este autor más bien a toda lo que es la evaluación de procesos, más bien dice que son acciones de supervisión. Sin embargo, nosotros acá, como lo estamos viendo, es todo, al final lo estamos viendo todo como evaluación, ya sea evaluación de procesos o evaluación de resultados o impacto. Entonces, lo que se dice es que toda esta evaluación de procesos lo que mide es esa eficiencia. Entonces, todo lo planeado se ha realizado y se ejecutó bien lo que se planeó. Entonces, son las preguntas que nos tenemos que hacer cuando vamos a evaluar lo que es la eficiencia. Y después tenemos lo que es la eficacia, que entonces la eficacia está más que todo dada por los resultados y el impacto que se tiene. Entonces, hemos llegado a los resultados que esperábamos, hemos llegado a donde queríamos llegar, si no hemos llegado, ¿por qué? Y si hemos llegado a los resultados que esperábamos. Ay, perdón, esta la copié igual, pero no. Entonces, más que todo, hemos llegado a los resultados que esperábamos, y si hemos llegado a donde queríamos realmente llegar, y si no se llegó, ¿por qué no se llegó? Y entonces esta es la clasificación que hacen ellos como de evaluación de proyectos. Entonces habla más que todo que, bueno, que con los objetivos generales y objetivos específicos, más que todo lo que vamos a realizar es esa evaluación, digamos, procedimientos de evaluación. Y con los procesos y con las entradas, lo que hacemos es esa evaluación, más bien los procedimientos de supervisión, o sea que estamos supervisando algo. Sin embargo, esto se los muestro porque es lo que dice esta teoría que les contaba de proyectos, el marco lógico. Sin embargo, como nosotros lo vamos a desarrollar, es la evaluación de resultados, la evaluación de impactos y evaluación de procesos y de metodología. De diseño, perdón. Después tenemos lo que es la construcción de los indicadores. Entonces, los indicadores es qué es lo que vamos a evaluar. Entonces, bueno, acá tenemos que, bueno, por ejemplo, para construir nuestros indicadores, tenemos que valorar el método de obtención de esas medidas, si realmente va a ser fácil o no conseguir esa información. Lo que hablábamos al inicio, que tienen que ser indicadores bastante objetivos. La cantidad de los indicadores también es muy importante. ¿Cuántos indicadores vamos a evaluar? Porque si tenemos un montón, al final de cuentas, realmente vamos a poder analizar toda esa información. Entonces, valorar realmente lo que es importante para nosotros. Cuantificar esos indicadores, porque a veces queremos saber algo, pero no lo podemos aterrizar para poder cuantificarlo. Y después el nivel de desagregación que puede tener el indicador. Entonces eso es, por ejemplo, que yo quiero saber cuántos aprendieron a lavarse las manos bien.
pero entonces lo quiero desagregar por sexo. Entonces, ¿cuántos hombres aprendieron a lavarse bien las manos y qué proporción de las mujeres aprendieron a lavarse bien las manos? Pero también quiero hacer otra desagregación por edad. Entonces, ver qué tanto me interesa desagregar estos indicadores. Y al final, lo que quiero con esa propuesta, digamos, cuando ya desarrollamos nuestro plan de evaluación, la idea es que esa propuesta sea lo mejor, la más optimizadora. Entonces, algunos aspectos que tenemos que tomar en consideración es, bueno, que esté bien fundamentada, esto de saber si realmente cuál justificación tenemos para estar evaluando esas situaciones, si realmente vamos a poder actuar con respecto y vamos a poder utilizar la información que estamos solicitando. La reafirmación de aciertos, que siempre es importante saber si estamos haciendo bien o no las cosas, ¿verdad? Entonces siempre es bueno saber que estamos llevando un proceso apropiado. Después tenemos lo que es corrección de deficiencias, que con respecto a la corrección de deficiencias es ver si tenemos que hacer alguna corrección durante el proceso. Y después, nuevas iniciativas. Entonces, nos va a servir también, si tenemos otro proyecto, nos va a servir de experiencia de qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no funcionó, y entonces nuestra nueva iniciativa, pues va a tener como toda esa parte va a poder tomar en consideración toda la experiencia de un proyecto previo que se haya realizado. Entonces, se dice que la evaluación exitosa es contar con la cooperación voluntariamente ejercida de los implicados en el proyecto. Por el contrario, cuando se realiza contra la voluntad de aquellos, nos encontramos ante el denominado síndrome de Penélope, en el que por no existir el necesario clima de confianza, la evaluación estará condenada al fracaso. Entonces, acá, para tener una buena evaluación, una evaluación exitosa, es muy importante que las personas nos colaboren de manera voluntaria. Entonces, siempre es importante involucrar a las personas desde el inicio del proyecto y que las personas que vayan a contestar las preguntas y todo lo hagan de manera voluntaria, no porque se les está obligando a realizar esa evaluación. ¿Alguna pregunta hasta aquí de la teoría? ¿Ninguna? Todo está claro, gracias. Sí. Ah, bueno, qué dicha. Bueno, entonces ahora sí tenemos un quiz ya para el final. Ok, entonces, bueno, y decirles que la evaluación, esta es la teoría de la parte de evaluación, pero realmente nosotros para el proyecto queremos que sean evaluaciones sencillas, no queremos, es un proyecto corto, entonces realmente por ejemplo, una evaluación de sí o no, si le gustó, sí o no, esa es una evaluación de aceptabilidad, por ejemplo, de que si a la gente aceptó el abordaje o no le gustó, o en cuanto al tiempo. Ahorita con este quiz vamos a poder ver ejemplos de una estrategia que se desarrolló. Bueno, les voy a contar un poco de esta estrategia que se hizo del proyecto y luego ya entonces vendríamos con el quiz para ver qué tal están, a ver qué tan claro les quedó como todos los conceptos de la clase. Sí, pero en la evaluación también es importante saber si hubo aprendizaje o no, ¿verdad? Que es un proyecto educativo. Entonces, en eso también hay que centrarse, en cada actividad, cada sesión. Hubo oportunidad de las personas de no solamente tener conocimientos, sino también si hubo cambios, si hubo mejorías en los comportamientos, en las ideas, en el crecimiento de la persona integralmente. Bueno, y la idea de esta evaluación, primero, es, siguiendo con los casos, ¿verdad? Hacerles un caso para que ustedes, para poder tratar de ubicarnos en este caso y poder ver ejemplos de tipos de evaluaciones. Entonces, este fue un proyecto que se realizó acá en Costa Rica, se realizó en Costa Rica y en Guatemala, se llamaba De la Finca a la Escuela.
es una iniciativa multicomponente para aumentar el consumo de frutas y vegetales en escuelas públicas del gran área metropolitana. Bueno, acá esa portada es la de acá de Costa Rica, pero el estudio se hizo en Costa Rica y Guatemala. Entonces, para contarles un poquito con respecto al proyecto, el proyecto se hizo en escolares y trabajó 3 componentes. El componente de comedor escolar, que con respecto al comedor escolar era todo el acompañamiento para la implementación del menú escolar, de cómo preparaban el menú de la escuela y todo, porque se estaba haciendo un incremento de las frutas y vegetales que se le iban a dar a las niñas y a los niños. Entonces era un poco que las personas, en el diagnóstico que se hizo inicialmente, era que había mucho desperdicio de frutas y vegetales en las escuelas. Entonces se trató de abordar el comedor escolar con las que preparaban los alimentos para que prepararan menús como más agradables para los niños. Después tenía un componente de frutas y vegetales en el hogar, que era, se hizo una parte inicial, una parte como diagnóstica para ver cuáles eran los factores que más influían en el consumo de frutas y vegetales en los niños, y se vio que los familiares definitivamente siguen siendo la parte más importante de todo lo que es el hogar para trabajar todo el tema. Entonces se hicieron algunas asignaciones que incluían al escolar y a su núcleo familiar. Entonces las tenían que hacer como en familia y tenían como objetivo incrementar el consumo de frutas y vegetales en los niños. Y después estaba el componente del sistema de aprovisionamiento, que ese componente, como eran escuelas públicas, las escuelas públicas tienen un comedor escolar donde todos los niños pueden consumir los alimentos. Entonces, bueno, esta parte del sistema de aprovisionamiento era como todo desde donde, digamos que por eso se llamaba la finca a la escuela, desde tratar de conectar a los productores con las escuelas. Entonces ahí se trabajó con una plataforma informática donde pudieron hacer las compras y todo eso. Entonces, esa era como una introducción al proyecto para que veamos algunas situaciones, algunos aspectos donde había evaluación. Bueno, entonces acá en Costa Rica se seleccionaron, este es un mapa que menciona que en Costa Rica se seleccionaron 24 escuelas. Entonces, estas escuelas se invitaron a participar voluntariamente y habían unas escuelas que se intervinieron, que fueron donde se hizo el abordaje, y otras escuelas control. Entonces, aquí hubo una línea basal, que la línea basal se hizo en ambas escuelas. En la línea basal lo que se hizo fue una evaluación del consumo de frutas y vegetales. Se midieron algunos datos antropométricos, peso y la talla principalmente, y se quería saber algunos datos sociodemográficos de la familia. La intervención duró 3 meses. Luego se hizo una línea final donde se volvió a hacer una evaluación de consumo de frutas y vegetales. Se midieron los datos antropométricos y sociodemográficos. Y por último, se hizo una evaluación de consumo de alimentos. Esta fue la línea final. Y posteriormente, acá no lo puse, pero un año después se hizo una evaluación de consumo de alimentos y de conocimientos, actitudes y prácticas. Entonces, viendo este gráfico que está aquí, ¿hay evaluación en este programa? ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿José? Por ahí está José. Ahí, listo. ¿Aló, se escucha? Sí. Sí, ahora sí. Ok, bien. Bien, yo personalmente opino que si hay evaluación, sería, si no me equivoco, del tipo de resultado. Porque se hace, bueno, la teoría habla de que ese tipo de evaluación se puede hacer tanto al final como durante para ver si el programa necesita alguna modificación. Y bueno, que obviamente como es de resultado se hace al final, ¿verdad? Eso es lo que se puede dar en ambos momentos. Y como en este gráfico veo que se va haciendo en distintos momentos, y la del final yo consideraría que sí la hay y que sí es del tipo de resultado. Ok.
¿Alguien más ve algún otro tipo de evaluación? Profe, no sé si de impacto. Ajá, Victoria. Ajá, muy bien. ¿Por qué de impacto, Victoria? Porque, bueno, ustedes explicaban que la evaluación de impacto consistía cuando los participantes han asimilado en la vida los conocimientos y habilidades y que se solía hacer un año después. Entonces fue por eso que lo asocié. Exacto, sí, muy bien. Muy bien, hay evaluación entonces de resultados, como lo dijo José, y aquí hay algo muy importante que decir. En esta evaluación de resultados, vean que ellos hacen línea final, línea basal y línea final. La línea basal es esta azul y la línea final. Muy importante para que lo consideren en sus proyectos. Siempre es muy bueno tener algunas preguntas que uno hace al inicio para ver, por ejemplo, si ustedes en el proyecto del IAFA lo que quieren es trabajar habilidades para la vida. Entonces, hacer unas preguntas al inicio de cómo están esas habilidades para la vida en la población adolescente y volver a hacer esa evaluación final, ojalá las mismas preguntas como línea final. ¿Por qué? Porque así van a saber cuáles eran los conceptos previos al abordaje y posteriores. Entonces, esto de línea basal y línea final nos hace nosotros partir como de dónde estamos partiendo, que también nos sirve el diagnóstico, ¿verdad? Ver qué había en el diagnóstico, cuál era la condición y a poder analizarla al final. Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder hacer un diagnóstico final y todo, pero sí entonces es bueno nosotros trabajar con una línea basal. Cuando vayamos al campo, entonces hacemos nuestro diagnóstico y ya tenemos que valorar esa línea basal con la que vamos a trabajar. Entonces, esa línea basal generalmente pues va a ir relacionada con los objetivos que nosotros queremos lograr. Entonces, hacemos algunas preguntas al inicio que, por ejemplo, si es esto de habilidades para la vida, si queremos poner algunos casos para ver cómo se comportan los adolescentes en ciertos momentos, cómo reaccionarían, y luego podemos poner esos mismos casos al final para ver si ellos cambiarían ese tipo de reacción que tuvieron. Entonces, pues muy importante eso de la línea basal y línea final, y pues efectivamente también, como decía Victoria, hay una evaluación de impacto que sería el consumo de frutas y vegetales y conocimientos, actitudes y prácticas, que este sería un año posterior, entonces podemos considerar esto como una evaluación de impacto. Ok, pasamos a un cuestionario. Todas estas pues, preguntas que les vamos a mostrar ahorita son se utilizaron para esta evaluación que se hizo para el consumo de frutas y vegetales. Entonces, este era un cuestionario para ver la aceptabilidad. Entonces, se realizaba, se aplicó para los padres y los niños, que se hacían algunas actividades en conjunto. Y entonces se quería ver la aceptabilidad. Entonces, ¿qué tal le pareció la actividad? Entonces, ellos tenían que responder, las instrucciones eran: a continuación le voy a realizar preguntas acerca de lo que le pareció la actividad. Responda muy bueno, regular, malo o muy malo. Entonces, bueno, primero era qué le pareció la actividad. Después, las instrucciones fueron claras. La actitud y motivación mostrada por usted al completar el registro. La actitud y motivación mostrada por las personas miembros del hogar en la actividad fue muy buena, mala, y volvería a hacer esta actividad. Entonces, esta es una pregunta de sí o no. Entonces, ahí se les dio un puntaje con base pues, en esa evaluación que ellos hicieron. Pero vean que es algo bastante fácil. O sea, en realidad nosotros queremos ver qué tan aceptada fue esa actividad. Entonces, si les gustó la actividad, si las instrucciones fueron claras, si la actitud y motivación de ellos para completar el registro, si estuvieron motivados, si tuvieron una buena actitud. Entonces ellos ahí ponen, muchos utilizan estas escalas de Likert, por ejemplo, o si no pueden utilizar un sí o un no. Las instrucciones fueron claras, sí o no, solamente, y no usamos la escala de Likert, porque a veces la escala de Likert, pues con 5 respuestas diferentes, nos queda como más complicado decir, bueno, tal vez pusieron buena, entonces se podría mejorar un poco las instrucciones. Entonces, valorarlo si ustedes, para más simple, a veces es mejor sí o no, y si no, ¿por qué no?
depende de la cantidad de personas con que van a trabajar. Si van a trabajar con 100, imposible. Entre más sencillo sea el instrumento, más fácil después a la hora de tabular y hacer las interpretaciones, ¿verdad? Eso hay que considerar, el número de personas con que van a trabajar. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a escoger a Kembly. Kembly, cuéntenos, ¿qué tipo de evaluación es esta, según la que vimos en la clase? Hola, Hola. me parece que es la evaluación de resultados, Ajá. ¿Por qué? porque en esto se suelen ver si los objetivos se lograron o no. ¿Todos están de acuerdo con Kembly o alguien piensa que Yo, podría ser un tipo de evaluación? perdón, yo pienso que puede ser de proceso también, porque ahí decía que uno de los aspectos esenciales era la satisfacción de los participantes. Ajá, sí. Ok. Sí, esta es más que todo una evaluación. Podría ser, sí, una evaluación de diseño, de proceso, porque estamos viendo la aceptabilidad de esa actividad ante la actividad, estoy un poco, la aceptabilidad de los participantes ante la actividad. Entonces sería más que todo de procesos. Las de resultados es más que todo, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, ¿por qué cree que es importante consumir frutas y vegetales? Entonces, eso sería como más de resultados porque es ya más propiamente de los contenidos del abordaje que realizamos. ¿Sí queda claro esa diferencia entre Sí, procesos sí. y resultados? Después tenemos lo que es la verificación del cronograma. ¿Esa dentro de qué evaluación vendría? De proceso, creo, profe. Ajá. María Fernanda me adivinó, ya iba a decir el nombre de María Fernanda, como hay dos. Creo que sí, de proceso porque de ahí estamos viendo si se van cumpliendo Ajá, lo que está establecido, las fechas, las actividades. Ajá. Y bueno, para recordar, este es un diagrama de Gantt, que son muy útiles. Aquí generalmente lo que se ponen son las actividades. Este inicio y final se puede poner o se puede dar por sentado acá. Ustedes acá pueden ponerlo, dependiendo del tiempo, uno lo hace semanal, diario, mensual, dependiendo de qué tan lejos tengan todo, cuánto tiempo tengan para desarrollar el proyecto. Y entonces acá lo que se va coloreando es, por ejemplo, bueno, esto es limpieza del terreno, entonces vamos a durar del 1 de enero al 3 de enero. Luego, bueno, esta de nada que ver con un proyecto, ¿verdad? Pero aquí podemos ir enumerando todas las actividades y aquí ponemos cuándo vamos a cumplir, cuál es el plazo para cumplir con esas actividades que se tienen. Después, bueno, esta es otra evaluación. Que, por ejemplo, esto era, a continuación voy a leer unas preguntas sobre el nivel de la actividad que realizó. Entonces, ustedes tienen que responder muy fácil, regular, difícil o muy difícil. ¿Qué tan fácil o difícil fue completar el registro, realizar la actividad con los demás miembros del hogar y dedicar tiempo para la actividad? Entonces, ahí tenían que poner si el completar el registro fue muy fácil, fue regular, difícil, muy difícil. Una de las críticas de la escala de Likert que decía el profesor Manuel, a veces es más fácil pues solo poner un sí o un no, ¿verdad? Pero hay algunas preguntas donde necesitamos como ese grado de desagregación, entonces tenemos que valorar si realmente necesitamos el grado de desagregación o mejor solo ponemos un sí o un no. Pero valorando esto que se está evaluando la factibilidad, que la factibilidad viene dada más que todo como por el tiempo que se tuvo, si realmente
la actividad que establecimos era factible de cumplir. Entonces eso es el tiempo que la persona tuvo para desarrollarla, que si fue fácil, no fue fácil. Todo eso es como de factibilidad. Entonces, esta evaluación, ¿qué tipo de evaluación sería? De diseño. Ajá, de diseño. Ok. ¿Alguien piensa diferente? Bueno, en realidad sí, Alicia tiene razón que es de diseño cuando la vamos a evaluar, porque queremos ver si el diseño realmente de nuestro abordaje fue el correcto o no. Lo que sí les quiero recordar aquí es que generalmente, entonces, como lo vimos, la evaluación de diseño y proceso, generalmente nosotros no hacemos una diferenciación, en realidad en diseño y proceso van muy de la mano. Lo que hacemos es que el diseño generalmente se hace al final porque ya es la evaluación integral, como lo decía el profesor Manuel, de todas las actividades que se desarrollaron. Y la evaluación de proceso es a lo largo del proceso del abordaje que se está desarrollando. Ahora tenemos una verificación de ejecución presupuestaria. Acá, este ya es un nivel, ¿verdad?, como de especialización más grande de un proyecto, pero yo se los traía para que lo conozcan. Esto se llama la curva S. Se dice que esto es más o menos digamos, la ejecución del presupuesto debería ser como una S. ¿Por qué? Bueno, este gráfico que está aquí, que está medio tachado, lo que tiene aquí son los porcentajes de ejecución presupuestaria, de 0, 20, 40%. Y aquí los meses es los meses del proyecto. Entonces se dice que es como una S porque cuando más se debería ejecutar el proyecto es en el intermedio, que debería ser que la curva va más vertical, es donde se gasta más plata. Al inicio es planificación, y al final es cuando usted ya está haciendo la documentación de su proyecto. Entonces, les traía la curva S, que ya es algo como más especializado de un proyecto, pero para que conocieran cómo debería ser esa ejecución presupuestaria cuando son proyectos muy grandes y que tienen varios plazos y todo esto. ¿Qué pasa a veces? A veces la gente resulta que debido a que no hizo una buena calendarización de sus actividades, todo se le quedó para el final. Entonces usted tiene que gastar todo el presupuesto y ver cómo lo gasta y todo, porque no hizo una buena planificación del presupuesto y de las actividades que tenía que desarrollar. Entonces a veces no es como una S, sino más bien como que al final aquí es donde está gastando más el presupuesto y no debería de ser así. Pero esta es una herramienta que se tiene también para proyectos, que se las traía aquí más que todo para que la vieran. Pero en el proyecto en sí, en el que nosotros vamos a aplicar, lo que nosotros sí vamos a evaluar mucho es que realmente lo que ustedes presupuestaron sea acorde a las condiciones de cada uno de ustedes o del grupo. Porque, por ejemplo, pues hay actividades muy bonitas, pero implican muchos recursos. Entonces, nosotros no queremos que gasten un montón de plata y que al final del semestre estén, no, profe, es que ya no podíamos porque no nos alcanzó la plata y todo esto, sino que una buena planificación también involucra una buena planificación del presupuesto que ustedes van a utilizar. Entonces, es parte de esa evaluación, la parte presupuestaria de procesos. Después, aquí, bueno, ya para terminar estas evaluaciones, esta evaluación se aplicó antes y después de la intervención. Entonces, esta pregunta era, ¿sabe qué problemas pueden tener los niños que no consumen frutas y vegetales? Entonces, bueno, aquí habían unas clasificaciones que si el niño contestaba más o menos como que se enferman mucho, no pueden estudiar bien, no se les ve bien en la escuela, no saben cuáles son los problemas u otros.
Entonces aquí la evaluación esta era una pregunta abierta, entonces la persona la tenía que codificar y poner si conoce, era si los niños se enferman mucho, no pueden estudiar bien, no les va bien en la escuela, o que no conoce la respuesta. Esas eran las dos, digamos que el encuestador tenía que clasificar la respuesta que le diera el niño en una de esas. Entonces, ¿de qué tipo de evaluación sería esta pregunta? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. ¿Alguien que por ahí? ¿Alma? ¿Qué tipo de evaluación cree que puede ser? Ay, perdón, ¿Qué tipo de evaluación es esta? Si yo pregunto al inicio y al final, ¿sabe qué problemas pueden tener los niños que no consumen frutas y vegetales? Y se lo pregunto a los niños para evaluar un poco qué conocen ellos con respecto a las frutas y los vegetales. Alma, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy, pero estoy pensando. Ah, bueno. Ahí perdimos a algunos estudiantes, que ahora quedamos solo 11. Los perdimos en el proceso. Estamos terminando. La verdad no sé. Profe, ¿no sería de impacto? Una evaluación de impacto. Ajá, para ver qué conocimientos adquirieron durante el proceso. Ok. Yo creo que sería más de resultado, ¿no? Porque sobre las actitudes. Ajá. Sí, aquí lo que estamos evaluando es el conocimiento de esos niños, a ver si conocen la importancia de comer frutas y vegetales. Entonces sería una evaluación de resultados, porque nosotros, acuérdense que la evaluación, el abordaje que yo les contaba era para motivar a los niños a comer frutas y vegetales. Entonces, llevaba todo un proceso educativo, entonces nosotros lo que queríamos era evaluar al final si ellos habían aprendido por qué tenían que comer frutas y vegetales. Entonces queríamos saber el conocimiento. Entonces de las CAPs que les mencionaba al principio, de conocimientos, actitudes y prácticas, era evaluando un poco el conocimiento de esos niños. Era una evaluación de resultados. Si nosotros volvemos a hacer esa pregunta un año después, entonces ya la convertiríamos en una evaluación de impacto. Y ya esta sería la última. ¿Qué tan difícil es para vos comer frutas y vegetales en la escuela? Entonces no es difícil, es más o menos difícil o es muy difícil. Y entonces, ¿por qué razones es difícil o no? Esa sería igual otra de proceso. ¿Y qué creen ustedes que estamos tratando de evaluar aquí? ¿Conocimientos, actitudes o prácticas? Creo que práctica, ¿no? Ajá, ok. No, ahí estaríamos evaluando la actitud. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad estábamos viendo, según el niño, qué barreras ellos consideraban que podían encontrar para el consumo de frutas y vegetales. Entonces, nosotros, asumiéndolo, según lo que el análisis que se hizo, fue que al inicio ellos se iban a encontrar muchas barreras para consumir frutas y vegetales, y a lo largo del abordaje la idea era como ir quitando como esos mitos y esas barreras que ellos tenían para consumir las frutas y los vegetales y que tuvieran una mejor actitud ante pues ese aspecto. Entonces no llegábamos a la práctica porque no estamos viendo si los consume o no. Si nosotros le preguntamos, ¿está consumiendo a diario las frutas y vegetales? Entonces ahí llegaríamos a la práctica. Pero aquí estábamos más que todo identificando las barreras, si ellos consideraban, si nos decían muy difícil, cuáles barreras veían ellos. Entonces la idea era que ellos tuvieran una actitud como más negativa ante las frutas y vegetales al inicio y ver si esa actitud cambiaba al final.
Entonces sería más que todo igual de CAPS y es de resultados. Y eso sería todo. Se nos extendió un poquito más la clase. Espero que no se hayan aburrido mucho. Habría que hacer una evaluación de procesos para ver qué pasó con los estudiantes que empezamos con 15 y terminamos con 11. Pero eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna duda que tengan. Un comentario, ¿aló? Sí, Eliana. Sí, yo sí tengo tal vez un comentario, es que creo que los compañeros también se pudieron haber salido, porque en sí la clase del tema es bastante pesado, el de evaluación, y sí se extendió un poquito, ¿verdad? Es una clase pesada. Además de que hoy hubo también una clase en la mañana, entonces ha sido un día recargado. Sí. Sí, de hecho, más bien me disculpan porque se supone que cuando es más de una hora, pues uno tiene que dar un descanso. Aquí a mí realmente se me pasó el tiempo y ya llevamos pues bastante rato. Ya son las, 3:17, empezamos a la 1:30, bueno, empezamos casi a las 2 de la tarde, entonces digamos que nos pasamos como por 17 minutos, porque el inicial fue la práctica. Pero sí me disculpan porque nos extendimos un poquito, tal vez me emocioné haciéndoles las explicaciones, pero bueno, espero que les haya quedado clara la clase. Profe, yo siento que también estuvo, a pesar de que se pasó un poquito, siento que estuvo bien porque sí nos dio muchos ejemplos y como que así a uno le va quedando más clara la materia, porque a veces solo darla así no queda claro. Entonces yo siento que a pesar de que se pasó, y para mí estuvo muy bien. Y muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que eso sería todo. Y cualquier cosa, si tienen alguna consulta o alguna duda, nos escriben a los profes, a Manuel y a mí. Y ya, ¿verdad? Creo que eso sería. Buenas tardes entonces a todos, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.